bienvenido, bienvenida. Si estás aquí, es porque quieres conocer las historias de los cristianos en todo el mundo, cómo viven su fe, cómo enfrentan el sufrimiento y las dificultades. No cierres tus ojos a la persecución religiosa. Los acompaña Lupita Ángel y Alonso Sandoval en este espacio donde compartimos testimonios reales de aquellos que, día a día, luchan por su fe. Hermanos, hermanas, sacerdotes y religiosas que son víctimas de la violencia y el odio. Ellos abren su corazón para contar las difíciles realidades que viven en diferentes partes del mundo, con la esperanza de que al escucharlos, no olvidemos lo que está sucediendo a nuestros hermanos en Cristo. En el episodio de hoy viajamos hasta Siria, una tierra profundamente marcada por la historia del cristianismo y, al mismo tiempo, por más de una década de guerra, desplazamiento y violencia. Conversamos con el arzobispo sirio católico Jack Mourad, arzobispo de Homs, quien ha acompañado de cerca el sufrimiento y la esperanza de las comunidades cristianas en uno de los momentos más inciertos para el país. Monseñor Mourad, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo describiría la situación que vive hoy Siria? Gracias a ustedes. La situación sigue siendo muy difícil. La gente está cansada, agotada, no solamente por la pobreza, sino también por la incertidumbre. Muchos han perdido la confianza en los demás, en las instituciones y en el futuro. Eso pesa enormemente sobre las familias sirias. Siria es una tierra profundamente unida a la historia del cristianismo. Durante siglos, sus ciudades albergaron algunas de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Pero después de más de 13 años de guerra, desplazamientos y violencia extremista, el país atraviesa una de las crisis humanitarias y religiosas más graves de su historia reciente. Millones de personas han abandonado el país durante el conflicto, transformando profundamente el tejido social sirio y dejando comunidades enteras fragmentadas. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y la llegada de nuevas autoridades, ¿qué ha cambiado para los cristianos? Hay mucha inquietud. El nuevo gobierno ha intentado enviar mensajes de apertura hacia los cristianos y otras minorías, pero al mismo tiempo vemos grupos armados salafistas presentes en las calles. Para la población siria, esto resulta extraño. No forma parte de nuestra tradición ni de nuestra historia. Siria siempre ha sido un lugar de encuentro entre diferentes culturas y religiones. La caída del régimen en diciembre de 2024 abrió una nueva etapa de incertidumbre. Diversos grupos armados buscan ahora influir en el futuro político del país, mientras millones de personas continúan viviendo entre pobreza, miedo e inestabilidad. Aunque el autodenominado Estado Islámico perdió su control territorial en 2019, la amenaza yihadista no desapareció. En distintas regiones de Siria, células extremistas continúan operando mediante atentados y ataques selectivos. La violencia ya no siempre adopta la forma de una guerra abierta, sino la de una amenaza silenciosa e impredecible. Usted ha mencionado que incluso muchos musulmanes suníes sienten temor ante esta nueva realidad. Sí, claro. Muchos de nuestros vecinos suníes también están preocupados. Ellos mismos nos dicen que no se sienten cómodos con esta forma rígida del Islam. Pero existe miedo, porque cuando alguien expresa desacuerdo, corre el riesgo de ser acusado de blasfemia. Y eso genera silencio y desconfianza entre las personas. ¿Diría usted que actualmente existe una persecución abierta contra los cristianos en Siria? No diría persecución directa, pero sí existe inseguridad. El problema es que no hay reglas claras ni una misma realidad en todo el país. Hay lugares donde podemos vivir nuestra fe con tranquilidad, y otros donde no sabemos cómo reaccionarán las autoridades o los grupos armados. La violencia también ha golpeado los lugares de culto. Iglesias, mezquitas y espacios religiosos han quedado atrapados en medio del conflicto y la fragmentación del poder. Y aunque muchas comunidades intentan reconstruirse, el miedo continúa presente en la vida cotidiana. En junio de 2025, un atentado suicida contra la iglesia Mar Elías, en Damasco, recordó al mundo que los cristianos siguen siendo objetivo de grupos extremistas que buscan sembrar terror y división.
Incluso actividades muy normales para la iglesia parecen haberse vuelto inciertas. Así es. Por ejemplo, cada verano solíamos organizar campamentos para jóvenes cerca de la costa. Este año, hemos decidido no hacerlo. Nos preocupa cómo podrían reaccionar las nuevas autoridades locales, porque para algunos grupos no es aceptable que jóvenes hombres y mujeres convivan juntos. Y eso para nosotros es algo completamente normal. Sin embargo, hace poco pudimos realizar nuestras procesiones marianas en las calles sin problemas. Entonces vivimos constantemente entre señales de esperanza y señales de preocupación. Mientras tanto, muchas familias cristianas siguen intentando abandonar Siria. ¿Qué escucha usted de quienes desean irse? Antes eran sobre todo los jóvenes quienes querían marcharse. Ahora son familias enteras. Muchos padres tienen miedo de que sus hijos crezcan rodeados de violencia, armas y extremismo. Quieren darles un futuro más seguro y más digno. Más de 6 millones de sirios viven actualmente fuera de su país. La diáspora siria se ha extendido principalmente por Medio Oriente y Europa, mientras miles de familias continúan buscando estabilidad lejos de la guerra y la inseguridad. Para muchas comunidades cristianas, el éxodo representa también el riesgo de desaparecer lentamente de una tierra donde su presencia existe desde los primeros siglos del cristianismo. Y además de la inseguridad, la pobreza sigue golpeando muy fuerte al país. Sí, la situación económica es terrible. Después de tantos años de sanciones y guerra, mucha gente perdió su trabajo. Todos los días llegan personas pidiéndome ayuda para comprar pan. Hay familias que no pueden pagar calefacción ni medicinas. La gente está sobreviviendo, no viviendo. Millones de familias dependen hoy de ayuda humanitaria para sobrevivir. La reconstrucción avanza lentamente, especialmente para quienes han perdido sus hogares, sus trabajos y sus redes de apoyo. En muchas ciudades, la iglesia permanece como una de las pocas estructuras capaces de sostener escuelas, hospitales y ayuda básica para la población. Aún así, usted ha hablado recientemente de esperanza. ¿Por qué? Porque si realmente se levantan las sanciones, podrían abrirse nuevas oportunidades. La gente necesita trabajo, dignidad y estabilidad. Cuando una familia puede vivir con dignidad, disminuyen también el odio y el deseo de violencia. Creo que Siria necesita recuperar la esperanza de un futuro posible. ¿Y cuál cree usted que debe ser el papel de la Iglesia en ese futuro? La Iglesia no puede limitarse solamente a rezar. Tenemos la responsabilidad de ayudar a reconstruir el país. Necesitamos apoyar escuelas, hospitales, viviendas y proyectos de trabajo. Debemos ayudar a los jóvenes que desean formar una familia y animar a quienes emigraron a regresar algún día. Queremos que los cristianos sigan siendo parte viva de Siria. A pesar de la devastación y el miedo, las comunidades cristianas continúan presentes. Allí donde sigue abierta una iglesia, una escuela o un pequeño centro de ayuda, permanece también una forma silenciosa de resistencia. Una esperanza que se niega a desaparecer. Monseñor, hay algo muy fuerte en su historia personal. En 2015 usted fue secuestrado por el Estado Islámico y permaneció cautivo durante varios meses. Después de haber vivido algo así, ¿qué lugar ocupa hoy el miedo en su vida? Después de aquella experiencia entendí algo muy profundo. La verdadera libertad nace en el interior. Cuando recuperé mi libertad, comprendí que mi vida está en manos de Dios. Y desde entonces, ya no vivo dominado por el miedo. Sé que el Señor camina con nosotros, incluso en medio de la oscuridad. Eso me da paz. Finalmente, Monseñor, ¿qué mensaje quisiera compartir con quienes hoy lo escuchan desde distintas partes del mundo? Que no olviden a Siria, que recen por nuestro pueblo y por la paz, pero también que no pierdan la esperanza. Siria tiene una historia muy antigua de convivencia entre pueblos y religiones, y creo profundamente que todavía podemos reconstruir nuestro país. Has escuchado la voz del arzobispo Jacques Mourad desde Homs, Siria. Una voz marcada por la guerra,
el exilio y el cautiverio, pero también por la esperanza. En un país fragmentado por años de violencia e incertidumbre, miles de cristianos continúan resistiendo en silencio, reconstruyendo comunidades y manteniendo viva su fe entre las ruinas. La crisis en Siria aún no ha terminado. Y mientras el mundo mira hacia otro lado, millones de personas siguen luchando por conservar su dignidad, su hogar y su esperanza. Y a ti, gracias por habernos acompañado hoy. No olvides que, aunque el sufrimiento y la persecución son reales, la fe y el amor siempre encuentran una forma de resistir. Que estas historias nos inspiren a abrir los ojos y el corazón a la realidad de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos escuchando sus voces. Hasta entonces, que la paz y el amor sean contigo. Ayúdanos a compartir este episodio y recuerda, cuando la fe persiste, el amor resiste.